Profe, buenos días, tardes o noches. Estoy junto a Santiago Borges para presentarle la práctica número 3 de fuentes reguladas. Nosotros tenemos de último número el 8, entonces nos tocaba lo que es la fuente positiva fija, fuente negativa variable y fuente positiva fija con protección de cortocircuito. Acá estamos en el primer paso entonces con la fuente positiva. En este caso pues vemos que consta de un rectificador de puente de onda completa, un capacitor, en este caso pues estamos variando, ya acá estamos usando uno de 1600 y no estoy más 1500. Utilizamos un TIP 2955 que es el encargado de regular corriente y un LM7812C que es el encargado de regular voltaje. Acá además pues entonces tenemos para la base del TIP 2955 una resistencia de 6 ohmios a 20 vatios que es la encargada pues de definir esa corriente de base que nos ayuda a regular el 2955. Vamos a medir entonces el voltaje sin la carga. Bueno, entonces pues vemos que el voltaje viene regulado entonces por el capacitor y capacitores más pequeños tipo lenteja que son de 0.33 y 0.1 microfaradios. Para el voltaje medido en paralelo sin carga nos marca un voltaje de 12.15 voltios. Para la parte de la corriente, entonces pues tenemos que utilizar una resistencia. Esta pues va a conectarse al bus positivo de ya la señal rectificada y vamos a puentear la tierra con el multímetro. Esto pues es necesario utilizarlo siempre con carga porque si me pongo a medir corriente directamente en paralelo como estamos haciendo con el voltaje, lo que hago es dañar el multímetro. Vamos a medirla. Listo, ahora pues vamos a medir la corriente, entonces en serie. Aquí podemos ver que entonces marca una corriente de 0.78 a 0.80. Bueno, vamos a medir ahora el voltaje con la carga. Entonces, para hacer esa medición, conecto nuevamente nuestro circuito y obtenemos un voltaje de 11.18. Listo. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación del regulador negativo variable con capacidad de alta corriente. Entonces, acá tenemos nuestro circuito implementado, una entrada, una fuente de voltaje mediante un rectificador utilizando dos diodos, un capacitor de 4700 microfaradios. Tenemos un transistor 2N3055 encargado de realimentar el circuito y de que no se nos vaya a caer la corriente. Tenemos un elemento regulador del voltaje que es el LM337, un potenciómetro el cual se encarga de variar la resistencia para obtener pues diferentes niveles de voltaje y varias resistencias que fueron calculadas para que el circuito tuviera un buen funcionamiento. 2, 3. Bueno, vamos a proceder a medir el voltaje en nuestra resistencia RL. Entonces acá tenemos nuestro multímetro y obtenemos un voltaje de 7.98. Listo, entonces tenemos un voltaje de 7.90. Ahora vamos a nuevamente activar la fuente y vamos a mover nuestro potenciómetro para ver qué niveles de voltaje nos muestra. Listo, entonces tenemos acá movimiento en el potenciómetro y observamos un voltaje de menos 16.11 voltios. Entonces tenemos menos 16.11 voltios con movimiento en el potenciómetro, la mínima resistencia. Pausa. ¿La corriente, perro, de una vez, no? Bueno, acá tenemos el circuito en ORCAD. Entonces vamos a observar su respectiva simulación y observamos que nos da un voltaje de aproximadamente 14 voltios. Entonces pues está un poquito elevado en nuestro simulación, pero pues es un voltaje muy acercado. Observamos que es se observa que es nuestra línea rosada. Entonces observamos el comportamiento y un voltaje entonces observamos que es de menos 14, que es la línea verde de nuestra gráfica.
1, 2, 3. Listo, ahora vamos a medir la corriente. Entonces abrimos nuestro circuito y vamos a observar que tenemos una corriente de 1.33 amperios. Lo hacemos más claro. Listo, nuevamente. Entonces nuestra corriente es 1.31 amperios. Posiblemente tengamos pérdidas por la potencia disipada en la resistencia.